Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a estudiar el tema de la gracia irresistible o el llamado eficaz. Recuerdan que el domingo, los que estuvieron el domingo, les comenté que estamos estudiando el Ordo Salutis, orden de la salvación, y vamos a ir viendo cada uno de los pasos. El domingo les comenté que antes de ver el tema del llamado, que es lo que hoy vamos a estudiar, después de ver la elección y predestinación, era necesario entender el tema de la expiación limitada, y fue lo que estudiamos el domingo. Así que ya que entendemos elección, predestinación, expiación limitada, ahora podemos analizar el paso del llamado, o como le estamos llamando aquí hoy, gracia irresistible. El punto es que, considerando en el tema pasado que la expiación es limitada, es decir, Jesús aseguró la salvación de los elegidos. Recordemos que no la hizo posible, sino que la aseguró la salvación de los elegidos. Y también dijimos que Jesús, como sacrificio expiatorio, expió todos los pecados de los elegidos. Entonces, la pregunta que corresponde ahora es, ¿cómo es que, según la propia Escritura y el tema que ya vimos también hace unas semanas, todos los hombres son totalmente depravados? Sin embargo, en algún punto de sus vidas, las personas, específico algún hombre, alguna mujer, empezó a buscar a Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de la depravación total, vimos que era imposible que el hombre se acercara a Dios. Sin embargo, los que estamos aquí, podríamos decir por experiencia propia, que hubo un momento en nuestras vidas en el cual empezamos a buscar a Dios, ¿verdad? Y te pido que hagas memoria y pienses por qué lo hiciste. ¿Por qué buscaste a Dios? ¿Qué fue lo que te motivó a buscar una iglesia, a buscar a alguien que te leyera la Biblia o que te explicara la Biblia? ¿Cómo fue que terminaste en los caminos de Dios? Ahora, las personas podrán decir algunas causas distintas, como por ejemplo es que estaban enfermos o tenían algún familiar enfermo y necesitaban ayuda. Habían probado medicina, muchos médicos, incluso hasta brujería, y no había funcionado. Y alguien les habló diciendo que Dios tenía poder para sanar. Y yo he conocido, y es el caso de mi mamá, que empezó a buscar de Dios como su último recurso. Y había agotado todos sus recursos, el último que le quedaba era Dios, así que empezó a buscar a Dios por eso. Otros podrán decir que buscaban a Dios porque no podían más con la culpa. Habían hecho algo o hicieron algo que les hacía sentirse muy mal y necesitaban encontrar perdón de alguna forma o limpiar su conciencia. Otros podrán decir que buscaban a Dios porque les hicieron mucho daño o porque hicieron mucho daño. Quizás porque no tenían la capacidad económica necesaria, no tenían algo, es decir, tenían muchos problemas. Y esa problemática les motivó a buscar a Dios. Y algunos casos, son pocos los que conozco, pero sí conozco estos casos de algunos que buscaban a Dios por simple curiosidad intelectual. Les llamó la atención la Biblia y empezaron a investigar qué es la Biblia. Y fue como de repente dicen, me encontré con Dios. Cuando reflexionas el por qué estás aquí, cómo fue que un día empezaste a buscar a Dios, la mayoría concluye que fue decisión propia, ¿verdad? Y en ese aspecto tienen razón. Nadie los forzó. Nadie puede forzar a una persona a creer en Dios. Nadie puede forzar a otra persona a buscar a Dios. Podrán tratar de llevarte a Dios, como muchos lo hacen. Te ponen reglas, condiciones, como mi mamá me hizo a mí, ¿verdad? Si no vas te castigo, etcétera, etcétera. Pero eso no sirvió hasta que de repente yo decidí empezar a buscar a Dios. Pero cuando buscamos en nuestra experiencia personal, la razón por la cual decidimos empezar una búsqueda hacia Dios, tratar de encontrarnos con Él. Algunos dicen, yo encontré a Dios. Me esforcé, fui a muchos lugares, a muchas iglesias, o hice muchas cosas hasta que lo encontré. Cuando buscas en tu experiencia personal, algunos tratan de basar su experiencia personal como su teología. Acuérdense que la palabra teología es estudio de Dios, ¿verdad? Teo y logos, o logia. Buscar el estudio de Dios, una manera congruente, razonable, coherente de encontrarlo. ¿Cómo estudias a Dios? Y algunos dicen, es que como a mí me pasó esto, entonces así debe de ser lo que la Biblia enseña. Ponen su experiencia personal por encima de lo que la Escritura dice. Eso es bien común entre los cristianos. Dicen, cuando yo me acerqué a Dios, yo sentía algo.
y le dicen a la gente, tú debes de sentir algo, tú debes de esforzarte, tú debes de hacer X o cual cosa que ellos hicieron para poder llegar a Dios. Algunos se van a otros extremos, agarra la Biblia y date una buena limpia. Se la pasan por el cuerpo. Algunas técnicas que a mí me dijeron, pues cuando te duermas pon la Biblia bajo tu almohada y la palabra va a empezar a llegar a tu mente. Bueno, fuera, ¿verdad? Algunos dicen, pon un audiolibro, o sea, la Biblia narrada y duérmete escuchándola y vas a empezar a conocer cada vez más de Dios. O sea, que de forma inconsciente voy a empezar a conocer de Dios. Otros se van más al extremo, dicen, en la entrada de tu casa tienes que poner X cosa, ¿verdad? Una plantita de algo, una figurita de algo, de alguien. Casi todos tienen una especie de mostrador donde tienen una vitrina, o quizás en los tiempos de antes, yo me acuerdo de mi abuela, tiene una vitrina con una Biblia. Nunca agarra nadie esa Biblia, pero ahí la tienen, ¿verdad? Y dicen, ahí está, eso es para que su palabra esté en nosotros y nos empiece a ir bien, para que nos bendiga. Están buscando la forma de encontrar un método, según su experiencia personal o la experiencia de alguien más, para poder encontrarse con Dios o para que Dios les ayude. Pero nuestra experiencia personal puede ser incluso contraria a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, el caso que te mencionaba, ¿cómo fue que empezaste a buscar a Dios? Encontrarás distintas razones, pero en todas las razones que encuentres podrás decir, a fin de cuentas yo decidí buscarlo. Entonces, algunos piensan que para que la gente conozca a Dios, tienes que invitarlos o convencerlos de que empiecen a buscarlo. Pero lo importante aquí es que dice la Biblia. Todos los de aquí asumo que conocen de Dios y que un día no olvidan que decidieron buscar a Dios. Bueno, porque lo buscaste. ¿Qué fue lo que te motivó? Pero bíblicamente hablando. Tu experiencia personal puede ser muy interesante, incluso apantallante. Hay testimonios asombrosos. Pero bajo ninguna circunstancia pueden estar por encima de lo que la Biblia enseña. Si en la Biblia tenemos la revelación de Dios y mi experiencia dice algo que no armoniza, que no es de acuerdo a lo que la Biblia enseña, ¿cuál debe de ser mi base? ¿Lo que yo viví o lo que la Biblia dice? Es decir, ¿interpreto la Biblia según mi experiencia o interpreto mi experiencia según la Biblia? Veamos qué dice la Biblia al respecto en Romanos 3, versículo 10 al 18. Romanos 3, versículo 10 al 18 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, ¿se acuerdan que esto ya lo estudiamos en el tema de depravación? Pero, ¿buscar a Dios sería algo bueno? Sí. Y la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno. Entonces, cuando tú buscaste a Dios y lo hiciste por voluntad propia, ¿estabas haciendo algo bueno? Sí. ¿Cómo fue que lo hiciste? Si la Biblia dice que no lo puedes hacer, estás totalmente depravado. No hay nadie que haga lo justo, lo correcto. Buscar a Dios es lo correcto. Tú hiciste en algún momento lo correcto, pero la Biblia dice que eso no es propio del humano. Vamos a Efesios 2, 1 al 3, otra descripción de nosotros mismos. Efesios 2, 1 al 3 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Ahora, en esencia, las dos cosas son del apóstol Pablo, ¿verdad? Romanos y Efesios son palabras del apóstol Pablo, pero son maneras distintas de resumir lo que el género humano es sin Dios. Entonces, si estabas muerto en tus pecados y delitos, si te conducías según el poder de Satanás, si lo único que seguías eran tus deseos pecaminosos,
¿Cómo fue que terminaste buscando a Dios? ¿Cómo es posible que un buen día dijiste, basta, ya no voy a hacer esto que la Biblia dice, y hoy voy a buscar a Dios? Bíblicamente hablando, es imposible que tú tomes esa decisión por ti mismo. Y aquí está el problema. En mi experiencia puedo decir y concluir, yo busqué a Dios. Hubo un día en que yo lo busqué genuinamente, yo quería estar con Él. Sabía poco o nada de Él, pero yo tenía un interés genuino por saber más. Pero la Biblia dice que no hay nadie que lo haga. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tienes razón tú o tiene razón la Biblia? ¿Cómo podemos armonizar estas dos cosas? Veamos el versículo 4 y 5 ahí en Efesios 2. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Estabas muerto y Dios te dio vida por gracia. Y si es gracia, es gratuito. Si es gracia, es inmerecido. Si tú, por tu propio esfuerzo, buscaste a Dios y lo encontraste por gracia o por mérito propio. Son cosas contradictorias. Si hablamos de gracia, no puede haber esfuerzo tuyo. No puede haber mérito tuyo. Tiene que ser inmerecido y gratuito, si no, ya no es gracia. Pero si en nuestra experiencia digo, yo me encontré con Dios porque yo lo busqué, ahí estamos diciendo algo contrario a lo que la Biblia dice. Estamos diciendo, yo lo encontré como resultado de mi esfuerzo, por consecuencia es mérito propio. Ahora, ¿por qué no todos buscan a Dios? Cuando se predica el Evangelio, no todos responden favorablemente. No a todos les interesa Dios. ¿Por qué a ti sí? Y a otros no. ¿Por qué si escuchaste el mismo Evangelio, aunque sea medio pervertido, modificado, o el Evangelio auténtico, bíblicamente hablando, aún así no todos responden al Evangelio favorablemente? No todos deciden buscar a Dios. ¿Qué hace que unos sí lo hagan y otros no? Y ahí está la clave del asunto. Dicen, yo lo decidí. Así que tú también debes decidirlo, dicen ellos. Y si no quisiste el Evangelio, dices, no, es que te tienes que decidir. Tienes que convencerte. Yo me acuerdo mucho que escuché en un programa de radio que estaban hablando sobre qué estaba pasando con el cristianismo actual. Y decían, lo que falta es pasión. La gente ya no tiene pasión por las cosas de Dios. Necesitamos gente apasionada. Apasionate del Señor. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿y cómo le hago para apasionarme yo mismo por algo? ¿Puedo decidir de repente, ahora voy a ser bien apasionado por esto? Sentí que era algo absurdo que me pidas que yo me apasione por algo, de manera que la gente diga, oye, sí es cierto, nos falta eso, pero de hoy en adelante voy a ser bien apasionado. No, no es algo que tú decidas. Entonces, cuando hablamos del Evangelio y de que es predicado a toda criatura, y que muchos dicen que no, y algunos dicen que sí, y tratamos de poner nuestra experiencia propia como una explicación, da como resultado la forma en la que muchos cristianos evangelizan hoy en día, ¿no? Tratan de convencer a la gente. Tratan de motivarlos a buscar a Dios. Por medio de música, por medio de promesas, por medio de mensajes muy emocionalmente cargados. Por eso es que hay mucho motivador que se llama a sí mismo predicador. Se paran al frente de la iglesia y los motivan. Tratan de motivarlos, moverlos a que decidan buscar a Dios. No se me olvida una iglesia en la que yo estuve como congregante, o sea, no tenía yo una responsabilidad de enseñanza en nada por el estilo, yo todavía no entendía muchas cosas de la Biblia. Me acuerdo que invitaron a una predicadora y la anunciaron como, wow, esposa de apóstol, no sé qué. Y bueno, pues ahí vamos, era una reunión especial para poder escuchar el mensaje que esta señora traía. Y fuimos. Total, esta señora pasa al frente y nos dice que Dios le ha dado a ella el don de motivar. Y ya, eso no sabía que estaba en la Biblia. Ella tenía el don de motivar y como una demostración nos iba a motivar ese día. Decía que su objetivo era que saliéramos llenos de energía para hacer las cosas que Dios quiere. ¿Y cuál crees que fue el método que usó? Pidió a los de audio
que pusieran una canción secular que habla de motivación y su tiempo de predicación lo dedicó en que nos aprendiéramos la letra y que juntos la cantáramos, con coreografía. Eso fue todo lo que hizo. Esa era la demostración de su don. A mí no me gustaba esa canción. Yo no soy así de que me guste, que me traten de mover a motivarme algo. Conmigo no funciona, no sé por qué. Si tú me dices, a ver, nada, apláudele. En mí no genera nada positivo, al contrario, me vas a empezar a caer gordo. Conmigo no funciona, pero yo vi muchas personas realmente con la coreografía y echándole sentimiento y cante y terminaron felices. Yo dije, ¿cómo? Hacen una reunión especial porque hay un mensaje especial que consiste en aprenderme una canción secular para estar motivado y hacer lo que Dios quiere. Ahora, ese es el mensaje que muchos cristianos predican. Tú eres un gran hijo de Dios. Tú estás destinado a la grandeza. Dios te va a llevar al éxito. Dios va a cumplir tus sueños, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos vieron en su experiencia propia que necesitas buscar a Dios, que tienes que tomar esa decisión. Entonces se esfuerzan por convencerte de que hagas lo que un día ellos hicieron. Y no niego que puedan tener una buena intención. No niego que esta señora pudo haber dicho, esto es lo que Dios me dijo que compartiera, esta canción, para que salgan bien motivados. Y le funcionó, muchos salieron muy motivados. Pero ¿es eso lo que hace que una persona busque a Dios? ¿La motivación? ¿Alguna vez te sentiste motivado por hacer algo? ¿Qué me dices? ¿Alguna vez te motivaste por hacer ejercicio? ¿Sí? Levante su mano. Muy bien. ¿Cuánto te duró la motivación? ¿Ah? ¿Qué haces cuando ya no estás motivado? Digo, yo lo entiendo. El primer día vas con toda la energía al gimnasio, va a correr. Y es más, hay gente que primero se compra todo su outfit, toda la ropa adecuada, ¿verdad? Pantalón especial, sudadera y esto, y que mi reloj, y que me mide las calorías, y ya según el presupuesto, ¿verdad? ¿Cuánto les dura? ¿Qué pasa cuando la motivación se acabó? ¿Qué entiendes por motivación? Algo dentro de ti que te dice, ve, ya hazlo, tengo ganas de hacerlo. Y cuando se acabó la motivación, se acabó el ejercicio, ¿verdad? Dicen, no, pues es que ya se me acabó la motivación, pero necesito motivarme. Y algunos ponen videos en YouTube y siguen a personas de fitness y buscan la manera de enfocarse motivados, pero realmente no les funciona. Y de repente viene alguien que lo logró y bajó 50 kilos. Órale. Me motivo y quiero echarle ganas y no. Ahora, eso mismo tratan de hacer en el cristianismo. Motivarte. Dicen, tienes que estar motivado. Algunos le llaman apasionado. Tienes que apasionarte. Tiene que haber algo en ti que te mueve a hacerlo. El problema es que eso varía día con día. Y hay meses en lo que solamente es ausencia de motivación. Y entonces no haces nada. Pero la Biblia enseña que debemos buscar la motivación para buscar a Dios. Que debemos tener ese estímulo. De otra forma no vamos a hacer nada. Ese es el problema. Cuando la Biblia nos habla de que no hay nadie bueno, no hay ni uno justo, de que estás muerto en tus pecados y delitos, sujeto a la voluntad de Satanás, sigues tus propios deseos pecaminosos, pero Dios, que es misericordioso, te dio vida, ¿dónde estuvo la parte en la que te motivaste? No hay cabida en esos textos para meter la motivación. No hay cabida para decir, en este momento esta persona se decidió a hacerlo. Con una canción secular, con un video, ¿cómo? Y ahí está el conflicto. Los cristianos se esfuerzan en motivar a la gente para que venga Dios, sean o no sean cristianos. Si ya son cristianos, le dicen, quieren motivarlos y diciéndoles que van a lograr grandes cosas, que van a ser el nuevo David y que van a hacer esto y van a vencer a sus gigantes, porque quieren que busquen la santidad motivándolos. Y si no son cristianos, quieren motivarlos a venir a Cristo. Ven y tu vida va a ser mejor. Pero ahí está el problema de poner la experiencia por encima de la Escritura.
yo no niego, y te lo digo en mi caso, yo también busqué a Dios por voluntad propia, pero tengo que arreglar este conflicto entre lo que la Biblia dice y lo que yo viví. Tengo que interpretar lo que yo experimenté a la luz de lo que dice la Escritura, no al revés. ¿Me explico? Entonces, si todos los hombres están totalmente depravados, ¿cómo es que algunos buscaron a Dios? Cuando decimos gracia irresistible, nos referimos a la forma en la que Dios atrajo a sí mismo a los pecadores. Dios atrajo a sí mismo a los pecadores. No la forma en la que tú buscaste a Dios, sino en la forma en la que Dios te trajo a Él. Veamos Romanos 8:30. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. La palabra llamó es el griego kaleo, que se traduce como llamar, invitar o convocar. Ahora, si tú fuiste predestinado, como ya lo estudiamos en el tema de la elección y predestinación, vas a ser llamado. Y después de que seas llamado, vas a ser justificado. Y al final de tu vida vas a ser glorificado en la resurrección, ¿verdad? Elegido, o predestinado, llamado, justificado y glorificado. El Ordo Salutis que vimos con más detalle ese proceso, basado en más información bíblica. Pero el punto aquí es claro, si alguien fue predestinado, como ya lo estudiamos, va a ser llamado. Pero este llamado, que en griego es una invitación o convocar a alguien a hacer algo, simplemente llamarlo, tenemos que definirlo de dos categorías, un llamado externo y un llamado interno. Porque es cierto que ante la predicación del Evangelio, a la invitación de venir a Cristo, no todos responden con un sí, ¿verdad? Fueron invitados, pero no quisieron ir. Jesús nos dice eso en una de sus parábolas. Un rey prepara el banquete para la boda de su hijo y manda a sus siervos a invitar a la gente, a sus invitados, decirles que tienen que presentarse. Y todos pusieron excusas. Tengo una yunta nueva que debo probar, compré un terreno nuevo, tengo asuntos que hacer. Todos rechazaron la invitación. Y dicen algunos, ya ves, cuando Dios predestina y luego llama, esa invitación puede ser rechazada. Puede ser rechazada. Y dicen, la prueba está en que tú mismo puedes decir, muchas veces, tal vez en tu caso, como fue en mi caso, te invitaron a Dios, te predicaron el Evangelio en cierta forma y dijiste que no. Pero en algún momento del tiempo dijiste que sí. Anteriormente te habías negado cualquier invitación de ese tipo, pero un día dijiste que sí. Dicen, ya ves, en tu propia experiencia te puedes negar hasta que dijiste que sí. Pero otra vez, la regla es la Biblia y someto mi experiencia a lo que la Biblia dice, no al revés. Vamos a Juan 16:8. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que se va a ir, les dice que no los va a dejar solos. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y esto es lo que llamamos como el llamado interno. Una cosa es que tú hayas escuchado el Evangelio, ese es el llamado externo, lo que llega a tus oídos. Pero lo que ese mensaje va a hacer en ti no depende de ti, sino según palabras de Jesús, depende del Espíritu Santo que te convence de pecado. ¿Me explico? El llamado externo, la invitación, tú puedes decir no me interesa, pero cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, no hay forma de volver atrás, no hay forma de desconvencerte. Si fuiste convencido de pecado, sabes que necesitas un Salvador y vas a empezar a buscar a Cristo. ¿Me explico? Esta es la diferencia entre la simple predicación, la invitación de venir a la iglesia, la invitación de conocer a Dios y la obra que el Espíritu Santo hace en el individuo cuando escucha esa invitación. Porque también la Biblia dice que a Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Entonces no la puede separar. Primero tiene que ser predicado el Evangelio, va a llegar a los oídos. Ese es el llamado externo.
no depende de mis palabras, no depende de qué tan sentimental me puse a la hora de explicarte el Evangelio. No depende de cómo te lo platiqué, si había música o no, si había luces o no. Tengo que ser fiel a su palabra, porque yo sé que el decir la palabra es solamente un llamado externo, pero es el medio que Dios usa para que a los que predestinó sean convencidos de pecado. Y ese es el llamado interno. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura, pero es claro, como lo estudiamos la clase pasada, que no todos los hombres se van a salvar. Algunos responden al mensaje y otros no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos sí y otros no? Los que responden favorablemente al Evangelio son los que fueron llamados por Dios. Vamos a Juan 6:37. Juan 6:37 dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. ¿Qué dijo Pablo? A los que predestinó, a esos llamó. Jesús dijo, todos los que el Padre me da, los predestinados, van a venir a mí. Es un hecho. Todos los predestinados vendrán a Él. A los que predestinó, llamó. Versículo 44, ahí en Juan 6. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y esto es una clara contradicción a la experiencia personal que estuvimos analizando al principio. Dicen, yo busqué a Dios. Falso. ¿Qué dice aquí la Biblia? Palabras de Jesús mismo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Dices, pero yo fui. Pero Jesús dice, pero es porque el Padre te trajo. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Y qué hizo Dios? ¿Me obligó? ¿Yo no quería, pero algo me obligaba? Piensa en tu experiencia propia. ¿Fuiste obligado a buscar a Dios o había algo en ti que te llevaba a buscarlo? No estoy hablando de motivación. No hablo de que un día sí ya no. Era algo constante, algo que no se fue hasta que encontraste a Jesús. Y digo encontraste porque es desde la perspectiva personal. Me lo encontré. Lo que la Biblia enseña es que tú no te lo encontraste porque ya había sido predestinado. A los que predestinó a esos llamó. Tú buscaste a Dios y dices, encontré a Jesús. Falso. Antes de que nacieras, Él ya te había señalado. Pero tú no lo sabías. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Recuerden que la palabra atrae significa arrastrar. No implica que fue en contra de tu voluntad. Tu propia experiencia confirma que no fue en contra de tu voluntad. Pero es imposible que tú hayas ido. El Padre te debe llevar. Versículo 45. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Y aquí está el orden lógico y cronológico del asunto. Para que tú empieces a buscar lo que tuvo que haber pasado, tuviste que ser predestinado, ¿verdad? Eso es antes de la fundación del mundo, ok. Y cuando empezaste a buscar a Dios, dice, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Es el Padre quien te muestra quién es Jesús. Y entonces vas a Él. ¿Me explico? Cuando tú ves en tu experiencia y dices, yo busqué a Dios, pero estás dejando fuera esto que enseña Jesús. Antes de que tú dijeras, voy a buscar a Dios, tuvo que pasar algo en ti. El Padre te instruyó, te dijo, te enseñó lo que debes hacer. Y entonces vas a buscar a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Todo lo que Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Y ahí está el asunto. Dices, a ver, mi experiencia. Un día tuvo sentido buscar a Dios y lo busqué hasta que lo encontré. Dices, esa es la verdad. No es cierto. Esa es la perspectiva tuya, personal. La perspectiva bíblica es, fuiste predestinado. El Padre te instruyó, te arrastró hacia Jesús. Entonces empezaste a buscarlo. Y cuando el Padre te reveló a Cristo, Él no te echó fuera. ¿Quién encontró a quién? ¿Quién buscó a quién? ¿Fuiste tú o Dios te trajo? ¿Te fijas el enorme problema de tratar de usar nuestra experiencia personal para interpretar la Biblia? Dejas a Dios totalmente fuera de la salvación y lo conviertes en un acto meramente humano. Mira, vamos a ver Mateo 16, 15 al 17. Mateo 16, 15 al 17.
Jesús habla con los discípulos y aquí específicamente con Pedro. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahí está el claro ejemplo de lo que estamos diciendo. Para que Pedro dijera, tú eres el Hijo de Dios, Jesús le dice, tú dices eso, lo dices voluntariamente, lo dices porque realmente estás convencido, pero porque el Padre te lo reveló. Jesús es lo que dijo, los profetas dijeron, a todos los instruirá Dios. El Padre te revela al Hijo y entonces tú acudes a Él y lo reconoces como quien es. Reconoces que es el Hijo de Dios porque fuiste instruido. Así que tu experiencia personal es correcta, pero no es completa. Hubo cosas antes de que tú decidieras buscar. El Padre obró en ti para que tú empezaras a buscarlo. Fíjate lo que dice Pablo en Gálatas 1, 15 al 16. Gálatas 1, 15 al 16. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Y aquí están las mismas palabras de Cristo. Él, Pablo, no podía venir a Jesús a menos que estuviese predestinado, ¿verdad? Según Pablo. Y aquí dice Pablo, me había apartado desde el vientre de mi madre. Me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo bien revelarme a su Hijo, que es lo que Jesús dijo, el Padre primero te tiene que revelar quién es el Hijo. Y luego vendrás a mí. Y el que a mí viene no lo echo fuera. Ahora, sabemos que Pablo conoció a Jesús rumbo a Damasco. Y fue algo repentino. Jesús aparece a Saulo de Tarso, Pablo. Y en ese momento, ¿qué es lo que se cumplió según lo que estamos estudiando? Pablo fue predestinado desde antes de la creación, ¿verdad? Ok. Cuando se le apareció Jesús rumbo a Damasco, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue que Pablo decide someterse a la voluntad de Cristo? ¿Cuánto tiempo le duró su búsqueda? ¿Mm? ¿Pablo buscaba a Jesús? No. Buscaba a sus seguidores para encarcelarlos o matarlos, como el caso de Esteban, ¿verdad? Ahora, esto aplicado a la experiencia que tuvo Pablo. Pablo pudo haber dicho, mira, yo ni siquiera busqué a Dios. Se me apareció y asunto arreglado. Ok, Pablo, pero tu experiencia no está por encima de la palabra. Tu experiencia debe ser interpretada a la luz de la palabra. Ok, entonces Pablo dijo, me había apartado desde el vientre de mi madre. Y por su gracia me llamó, me reveló al Hijo. ¿Quién orquestó la aparición de Jesús a Pablo? El Padre. Fue la manera en que le reveló quién es el Hijo. Y a pesar de todo lo que estaba haciendo Pablo, Jesús no lo echó fuera. Ándale, ahí tienes la interpretación correcta de la experiencia de Pablo. En su contexto bíblico, realmente qué es lo que sucedió. Y ahí te das cuenta que no fue una decisión de Pablo, ¿verdad? Fíjate, los cristianos dicen, Dios toca la puerta de tu corazón, ¿verdad? Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuándo le preguntó a Pablo si quería seguirlo? ¿Cuándo le dijo, Pablo, ¿me dejas entrar? No, no le preguntó. Se le apareció. Asunto arreglado. ¿Y la opinión de Pablo? ¿Le habrá parecido bien a Pablo? Imagínate que fuera distinto, que fuera más como muchos cristianos piensan. Que tuvo que decir a alguien, Pablo, Pablo, ¿quieres una vida mejor? Acepta a Jesús en tu corazón. ¿Qué hubiera dicho Pablo? ¿Una vida mejor? ¿Con todas las credenciales que tenía Pablo? ¿Con la autoridad que le había sido concedida para ir a traer a los cristianos a la cárcel? ¿Te atreverías a ofrecerle ser cristiano para tener una vida mejor? Claro que no, eso sería absurdo completamente. El que tiene una vida mejor en ese momento es Pablo. Ah, no, pero yo hablo de lo espiritual. Es lo mismo. Pablo sentía que era uno de los principales agentes de verdad y de justicia en la tierra.
se había convencido de que él era justo por sus obras. El evangelio que hoy se predica sería absurdo a los oídos de Pablo. Si le hubieran dicho, Pablo, ¿te interesa seguir a Cristo? Dices, no, todo lo contrario. Ese hombre era un falso y mentiroso, y estoy buscando a sus seguidores para encerrarlos por ir en contra de Dios. Así que Dios no le preguntó nada, simplemente lo transformó, ¿verdad? Pero vemos que la experiencia de Pablo es correcta si la embonas en todo lo que la Biblia enseña. Ahí está cómo interpretamos la experiencia a la luz de la palabra y no al revés. Si la interpretas al revés, tienes un evangelio corrupto. Predicas que los hombres se pueden salvar por sí mismos, y eso es absurdo y contrario a la Escritura. Vemos lo que dice Pedro, 1 de Pedro 5:10. Dice, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y aquí Pedro los lleva a confiar en el llamado. Si Dios te llamó, Él te va a restaurar, te hará fuerte, firme y estable. Normalmente los cristianos piensan que de ser restaurado, dicen eso sí es de Dios, ¿verdad? Dios restaura, pero ser fuerte, firme y estable, dicen eso es mío. Yo tengo que vivir en santidad. Sí, porque cuando yo oro y leo la Biblia, pues veo que empiezo a fortalecerme en Dios. Y dices, otra vez, tu experiencia personal no está por encima de la Escritura. Tu experiencia personal es correcta. Es cierto que tú tienes que ponerte a leer y estudiar, pero para que hagas eso, ¿qué tuvo que haber pasado? Según la Biblia aquí dice que Él es el que te hace fuerte, firme y estable, no tú. Es cierto que a raíz de que Dios ha decidido afirmarte, vas a buscar ser firme. Es cierto que a raíz de que Dios te ha determinado que seas estable y que seas fuerte, vas a hacer algo para hacerlo. Pero no fue porque tú quisiste, no es algo que es mérito tuyo, es la consecuencia de que Dios lo haya puesto en ti. Dice la Escritura, porque Dios pone el querer como el hacer. Ok, entonces es cierto que yo hago algo, pero no es algo que yo hice por motivación propia, no algo por iniciativa propia, sino porque Dios hizo algo en mí para que yo hiciera eso. Por eso es que no es mío. Claro que yo hice algo a raíz de lo que Dios puso en mí. Y de esa forma tu experiencia armoniza con lo que la Biblia dice. Pero si te fijas, en cada uno de los casos que hemos analizado tu experiencia, de entrada, la gloria es para ti. Pero cuando la pones bajo la luz de la Escritura en el orden correcto, la gloria es de Dios. ¿Te fijas la enorme diferencia? Vemos un claro ejemplo de la gracia irresistible. Hechos 16:14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Fíjate, ella adoraba a Dios, ¿verdad? Pero no había escuchado el Evangelio. Pablo se pone a predicar el Evangelio. ¿Qué tuvo que suceder desde la perspectiva de Lidia? ¿Qué sucedió para que ella reaccionara favorablemente al mensaje de Pablo? Ella podría decir, pues yo estaba vendiendo ahí, escuché un señor y dije, oye, sí es cierto, tiene razón lo que dice. Así que decidí seguirlo. En su experiencia personal ella te puede decir eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice la Escritura que pasó con ella antes de que ella quisiera seguirlo? Dios le abrió el corazón, pero la palabra corazón en griego es entendimiento. Dios le hizo entender y después de que entendió, entonces buscó. Otra vez, su experiencia personal es verdadera pero incompleta. Y al ponerla bajo la luz de la Escritura, glorifica a Dios en lugar de glorificarse a ella. La gracia irresistible nos explica cómo es que Dios te trajo a Él. La gracia irresistible explica cómo un hombre o mujer totalmente depravado un día buscó a Dios. A eso nos referimos con que es irresistible, que a pesar de tu depravación no pudiste detenerlo. Pero algunos imaginan que hay personas que no desean ser elegidos por Dios
y Dios los llamó y ahora están forzados a seguirlo. Pero eso es absurdo bíblicamente hablando. Cuando Dios te abre el entendimiento, cuando el Padre te ilustra quién es Cristo, algo en ti cambia. No estamos hablando del nuevo nacimiento todavía, ¿eh? Algo en ti, puesto por Dios, hace que sea agradable a ti buscarlo. No estamos diciendo que Dios dice, ¿sabes qué? Me importa poco lo que tú quieras, me vas a seguir y te aguantas. Como el caso que algunos proponen, bueno, si la gracia es irresistible y yo no quiero saber nada con Dios, pero Él me dice que vaya, pues voy a tener que ir a la fuerza. Claro que no. Cuando Dios te arrastra a Jesús, no lo hace en contra de tu voluntad, cambia tu deseo. Acuérdense de cuando estudiamos la depravación. El hombre hace lo que su deseo más fuerte le indique, ¿verdad? Y si ese deseo constante, como leímos en Efesios, es hacer lo malo, vas a estar haciendo lo malo constantemente. ¿Cómo hace Dios para que una persona sujeta al deseo más fuerte haga lo bueno? Cambia su deseo. Y dice, ahora estoy buscando a Dios porque tu deseo cambió. ¿Me explico? Entonces, Dios te convence, el Espíritu Santo te convence de pecado. No te obliga, te convence. Entiendes, soy un pecador, necesito un Salvador. El Evangelio habla de un Salvador para los pecadores. Necesitas a Cristo. Eso es lo que hace que empieces a buscarlo. Y cuando lo encuentras, desde nuestra perspectiva, lo encuentras, Él no te rechaza. Pero nunca lo hiciste en contra de tu voluntad. Dios no te obligó, simplemente cambió tu deseo. Puso algo en ti que es tan fuerte que lo empiezas a seguir. Entonces, algunos imaginan, y lo he escuchado en distintos sermones, algunos imaginan que el Evangelio es arrojarle un salvavidas a alguien que se está ahogando. Imagínate que alguien está ahí manoteando en el agua, que se ahoga, auxilio, auxilio. Yo tengo el Evangelio. Pero si él se está ahogando y yo no, es porque yo estoy en un barco, ¿verdad? Una balsa. Entonces veo al que se está ahogando y pues le aviento salvavidas. Ahora, qué casualidad si le atino justo donde está él, ¿verdad? No sé si la cuerda llegue hasta donde está él. Pero mínimo va a quedar cerca de él. Ahora, ¿qué tiene que hacer el que se está ahogando para salvarse? Dicen, pues tiene que agarrar el salvavidas, ¿verdad? Dicen, pero no puedes negar que aún tiene la opción de no agarrarlo, ¿verdad? Dicen, así lo hace Dios. Dios ya hizo todo lo que se requiere para salvarse, para que te salves, perdón, y te avienta salvavidas. Lo único que tienes que hacer es agarrarlo. Y dicen algunos, sí, cierto. Porque a mí me pasó así. Yo busqué a Dios y por eso me salvé. Pero ya vimos que esa interpretación bíblica de tu experiencia es equivocada. Así que, ¿qué opinas de ese ejemplo? Veamos 3 casos. Si Dios te llamó, ¿podrás resistirte? ¿Mm? Si te estás ahogando y te avientan el salvavidas, ¿puedes decidir no agarrarlo? Ah, claro que sí. Decir, no, no, no. A mí ven y sácame. O me voy a esperar el siguiente barco. Un ejemplo que me contaban, a mí me decían, mira, había un hombre que estaba orando en una inundación. Y antes de que empezara el agua a ser peligrosa, alguien llegó y le dijo, vámonos, porque se va a poner feo. Se va a inundar aquí todo feo. Vámonos, súbete con nosotros a la camioneta, vamos a buscar un lugar alto. O no, gracias a mí, me va a salvar Dios. Ok, se fueron. El nivel del agua empieza a subir. El hombre tiene que subirse al techo de su casa. El agua está como a mediación de su casa y pasa una balsa. Y llega y le dice, hey, súbete, vámonos. Y este hombre dijo, no, gracias, a mí me va a salvar Dios. El agua sigue subiendo, subiendo, y ya estando en el techo de su casa, tiene el agua en los pies, llega un helicóptero, le avienta en la escalera, ¡vámonos! No, gracias, a mí me va a salvar Dios. Sube el agua, este hombre se muere, supuestamente llega al cielo,
que es el primer absurdo en la historia, llega al cielo. Le dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Yo oré con mucha fe y no me salvaste. Dice, y que Dios le va a decir, ¿cómo no? Te mandé una camioneta, una balsa y un helicóptero, pero tú no los quisiste. Y ese ejemplo supuestamente ilustra la salvación, la predicación del Evangelio. Yo me acuerdo que cuando escuché esa historia me apantallaron así feo y me quedé, sí es cierto. Pero hagamos un análisis. Si es cierto que yo puedo resistirme, y es cierto lo que la Biblia dice, de que estamos muertos en nuestros pecados y delitos, sumisos a la voluntad del que gobierna las tinieblas, de Satanás. Si yo estoy bajo el control de Satanás, pero también tengo la capacidad de decidir, y aparte Dios que me predestinó, cuando alguien predica el Evangelio, hay tres fuerzas en consideración, ¿verdad? Hay tres voluntades. Tenemos la voluntad del hombre, hablando del género humano, ¿verdad? Van a decir, Hernán es machista porque puros hombres. No, en sentido general. Tienes aparte, según la Escritura, la voluntad de Satán, ¿verdad? Yo estoy sumiso a su voluntad. Nos falta una, ¿cuál es? La voluntad de Dios que quiere salvarme, ¿verdad? Así que, ¿quién gana? ¿Mm? ¿Cuál de estas tres tendrá la victoria? Dios decía, oye, pues te mandé la camioneta y dijiste que no. Te mandé la balsa porque yo tenía la voluntad de salvarte y dijiste que no. Te mandé el helicóptero y dijiste que no. Ya no hay nada que se pueda hacer por ti. En el caso del salvavidas, agarra el salvavidas. ¿Cuál voluntad gana? Según esa historia de que yo puedo decir que no. La voluntad del hombre. Si te fijas, en esas dos historias, ¿quién tiene más voluntad, el hombre o Dios? ¿Quién es el todopoderoso ahí? ¿Quién está sujeto a quién? Según los ejemplos que vimos, la voluntad de Dios está sujeta a la voluntad del hombre. ¿Te parece bíblico? Que la Biblia dice que este Dios es todopoderoso. Nadie puede frustrar sus planes. Nadie puede decir que aconteció algo sin que Él lo haya mandado. ¿De dónde sacaste la idea de que tu voluntad es más fuerte? Ahora dice, no, espérate, es que no es la de Él, es que Satanás se lo robó. Dice, pues yo sí quería, pero el diablo, mugroso, no me deja. Ok, supongamos que no fue el pobre hombre, sino el diablo mugroso. ¿Cuál voluntad es más fuerte entonces? ¿Te fijas? Esa historia le da gloria al hombre o le da gloria a Satanás, pero no le da la gloria a Dios. Y eso es absurdo, es pecaminoso. Yo me fui bien apantallado ese día que me dieron la historia, pero era incapaz de ver esto. Me fui apantallado porque me decían que el hombre decide si se salva o no. Qué absurdo. Así que, si Dios te predestinó y te llama, ¿hay algo que lo pueda impedir? Nada. Nada en el universo. Absolutamente nada. Por eso Pablo dijo, a los que predestinó, a esos llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a esos los glorificó. Es imposible quebrantar la voluntad decretiva de Dios. Entonces, más que el ejemplo de que le avientes el salvavidas al hombre que está manoteando porque se ahoga, la Biblia enseña que tú ya estabas en el fondo, ahogado y muerto totalmente. Y Dios tuvo que saltar del barco, ir a recogerte al fondo,
sacarte del agua y darte vida. ¿De dónde me saco eso? Vamos a Juan 11, 38 y 44. Juan 11, 38 y 44. Dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Ok. ¿Podía Lázaro resistirse al llamado de Jesús? A pesar que estaba bien muerto. Muertísimo. 4 días muerto. En descomposición ya el cuerpo. Empezaba a descomponerse. Su hermana dice, va a oler mal. Jesús primero trató de convencer a Lázaro. Lázaro, ¿cómo ves? Si sales, ¿te parece? Soy un caballero, no voy a hacer nada que tú no me permitas. ¿Mm? ¿Podía Lázaro escuchar que Jesús le dijo, sal fuera y decir, no, no quiero? Está muerto. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo en la carta de los Efesios capítulo 2? Estando muerto en tus pecados y delitos, Dios te dio vida por su misericordia. ¿Cuál salvavidas al que se está ahogando? Nosotros éramos Lázaro, totalmente muertos, sin la capacidad de librarnos de esa muerte, sin la capacidad de percibir lo que Dios dice. ¿Se acuerdan que leímos ese pasaje en varias clases anteriores? Para el hombre natural es imposible comprender el mensaje de Dios. No lo puede entender, no lo puede discernir. Cuando tú le predicas el evangelio a alguien que no ha sido llamado por Dios, es como hablarle al muerto. Es como si alguien le dijera, Lázaro, abre la puerta de la tumba, déjame entrar. Jamás te va a responder porque está muerto, es incapaz de entender el mensaje. Se requiere un llamado. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Una pregunta o una orden. Una exhortación. Lázaro, sal fuera. Es el mismo Dios que dijo, sea la luz. Y fue la luz. ¿Quieres decirme tú que si Jesús le dice, Lázaro, sal fuera, Lázaro es tan poderoso para decirle, no, Señor? El Dios que dijo, sea la luz, jamás va a escuchar un no como respuesta. Este caso ilustra perfectamente lo que le llamamos gracia irresistible. Podría decir Lázaro, oye, pues de repente yo estaba muerto, ¿verdad? ¿Quién sabe qué estaba? Y que me dan unas ganas de levantarme. Pues me levanté y pues ahí dice que iba caminando con todo así, ¿verdad? El sudario, dijo, desátenlo. Lázaro podría decir, no, y su historia, pues no sé, de repente me dio unas ganas, me levanté. Dije, me había muerto, ¿no? Bueno, pero pues ahí voy, estoy buscando a Jesús y que me lo encuentro. Dice, Lázaro, te falta conocer la historia completa. Para que tú caminaras a duras penas buscando a Jesús, para que eso sucediera, Dios dio la orden, Lázaro, sal fuera. Y entonces, por voluntad propia, empezaste a buscarlo. Y tú no lo encontraste, Él ya te estaba esperando allí. ¿Me explico? Por eso cuando algunos escuchan gracia irresistible, dicen, ¿cómo que irresistible? Yo no me puedo resistir. Claro que no puedes ante la orden de Dios. El llamado interno es una instrucción directa. Tú has sido predestinado, te va a decir, ven. Punto. Ven. Y tú dices, es que me dieron ganas de buscar a Jesús. Claro, porque se te dijo, ven. Y vas a ir. Y Jesús va a estar ahí. Y no te va a echar fuera. No porque lo buscaste, sino porque el Padre te eligió desde antes de la fundación del mundo.
Entonces, ¿necesitas convencer a la gente de que venga? ¿Qué tal si les pongo una canción motivadora? ¿Mm? Con coreografía matona. Qué absurdo y qué ilógico que la iglesia, o que se denomine Iglesia de Cristo, haga algo semejante. ¿Crees que su buena intención justifica lo que hace? ¿Quieres que yo le diga, bueno, pues le echaste ganas? ¿Verdad? Bien mal, pero reconocimiento al esfuerzo. Apártate de mí, hacedor de maldad. Si alguien trae un evangelio diferente, dijo Pablo, aún uno de nosotros, aún un ángel del cielo, sea maldito por Dios. ¿Te das cuenta del grave error que es? Romanos 8:30, a los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es un comando, es una orden inquebrantable. Por eso en la salvación la obra es de Dios. Por eso cuando haces algo bueno, la gloria no es tuya. Dios es el único que merece gloria y honra, aún por las cosas buenas que haces, porque no son tuyas. Fueron ordenadas por Dios. Recuerden que a los que predestinó también fueron predestinados para ser transformados a la imagen de su Hijo. Así cuando leímos que Pedro dijo, ese mismo Dios que los llamó, los hará fuertes, firmes y estables. Es la consecuencia lógica de la predestinación, la consecuencia lógica del llamado. Dios no falla y fuiste predestinado a ser transformado según la imagen de Cristo. Por eso la santidad no es obra tuya. Entonces, ¿tú qué haces? Lo vamos a ver más adelante. Pero quedémonos con Romanos 8:29, versículo antes. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así que una vez que fuiste llamado, traído por el Padre, y se te reveló quién es el Hijo, no vas a ser echado fuera. Nunca. Nunca. ¿Crees que se puede perder la salvación? Cuando Jesús dijo, el que a mí viene no lo echo fuera, ¿a qué se refería? Habría que poner un asterisco y decir, aplican restricciones. Solo en estos casos, que se ha portado muy mal, descuidó su santidad, dejó de congregarse. ¿Cuándo? ¿Cuándo te echará fuera Jesús? Ninguno. ¿Por qué? Porque a los que llamó, justificó y a esos los glorificó. Él va a hacer que estés firme, fuerte y estable. No quiere mi hijo. ¿Qué dice la Biblia que va a hacer una vez que fuiste llamado? Transformado. ¿Y no quieres que va a hacer? Dios azota y castiga a todo el que recibe por hijo. ¿Te parece una mala noticia? No, es una grata noticia. Es una muy buena noticia, porque si dependiera de mí jamás me salvaría. ¿Verdad? Gracias a Dios que nos disciplina. Pero todavía no estudiamos eso. Estamos en el llamado, y cuando fuiste llamado aún no has sido regenerado. Te fijas en el caso de Lázaro, sal fuera, se topa con Jesús. En esa ilustración nos falta. ¿Qué sigue después de que se te revela quién es Cristo? El Ordo Salutis dice regeneración. ¿Qué es eso? El nuevo nacimiento. Cuando dicen algunos, ven, Dios te quiere así tal cual eres. Otra falsedad enorme. Si Dios te quisiera tal cual eres, no te haría nacer de nuevo. ¿Verdad? ¿Para qué nacer de nuevo si así te ama? No. ¿Sabes qué? Ven, pero tú no puedes en esa condición estar ante el Rey. Tú no puedes tener una relación con Dios en esa condición. Necesitas una nueva naturaleza. Y te transforma. Eso es la regeneración. Y eso es lo que vamos a estudiar el domingo. Pero por lo pronto el día de hoy
Cuando prediques el Evangelio, enfócate en ser fiel a lo que la Biblia enseña. ¿Recuerdas qué es el Evangelio? Hablar de Cristo. ¿Qué decían las profecías de Él? Dios encarnado, murió y resucitó por los pecados, vendrá de nuevo a juzgar el mundo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Ese es el Evangelio. ¿Quién va a decir que sí? Los que Dios ha llamado. ¿Quién va a decir que no? Los que Dios no ha llamado. Entonces, si alguien rechaza el Evangelio ahorita, ¿significa que no fue predestinado? Claro que no. Lo más que puedo concluir es que Dios no lo llamó hoy. ¿Verdad? Quizás mañana. Quizás en una semana o en un año. Quizás pocas horas antes de morir. Quizás justo antes de morir. Solo Dios sabe. Así que no me puedo dar el lujo de decir, no, a ese ya le prediqué y no quiere, ya no le digas nada. No. Tampoco es, le voy a decir todos los días hasta que acepte. Tampoco. El apóstol Pablo dice que busques el momento oportuno. Hay que estar listo siempre. Porque el hecho de que una vez le haya dicho que no y no le interesa, pero surge el tema de Dios, aprovéchalo y háblale de qué es. Si vuelve a decir que no, eso es cosa de Dios y de Él. Quizás no vuelva a tocar el tema en mucho tiempo, no importa. Vuelve a salir el tema o la oportunidad de que hables del tema, vuelve a decirle. Tal vez ese es el día que Dios le concedió a entender. No, ni modo. Pero nunca te sientas con la sabiduría necesaria para decir, este se va al infierno. No, no seas incongruente. Siempre tenemos y debemos tener la expectativa, dado que Dios es todopoderoso y nadie puede resistirse a su llamado, no importa cuán deplorable o malvado o depravado sea la persona con la que hablas, para Dios no es ningún problema transformarlo. Tenemos que estar siempre listos para presentar defensa cuando nos demanden de nuestra fe. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Esto debe quitarnos un gran peso de encima, ¿verdad? Cuando alguien dice, oye, vamos a hablar de la Biblia, dice, no, primero hay que cantar alabanzas. ¿De dónde te sacaste eso? ¿Mm? Primero hay que tener un ambiente correcto. ¿De dónde te sacaste eso? Aprovecha la oportunidad. Algunos dicen, no, es que no quise decir nada porque últimamente no he orado. ¿Dónde está la condición de una previa oración? ¿O cuánto tiempo tienes que orar previamente para que el Evangelio tenga poder? ¿Mm? No depende de ti. Ahora, si dices que eres cristiano y no oras, el problema es tuyo, no de Dios. En el sentido de que diga, Hernán, yo había elegido a este, pero como andas mal, pues ya no va a funcionar. A pesar de ti, a pesar de mí, Dios hace su voluntad. Así que nunca te limites a la hora de hablar del Evangelio. Hazlo confiando en Él, no en ti. ¿Ok? Vamos a orar, Señor. Queremos darte gracias porque nos has permitido entender, nos abriste el entendimiento como a Lidia, nos instruiste, nos revelaste a tu Hijo y Jesús no nos rechazó. Gracias porque tu palabra dice que Él no nos echará fuera. No lo hizo y no lo hará, Señor. Porque la voluntad tuya es que Él resucite a todos los que le diste. Así que, Señor, enséñanos a vivir confiando en ti. Enséñanos a perseverar en ti, Señor. Enséñanos a confiar que no hay nada que se pueda interponer en tu voluntad. Enséñanos, Padre, cómo transformas la vida de la gente por medio de la predicación de tu Evangelio. Haznos parte, Señor, de la enorme dicha y alegría que tú dijiste que aún los ángeles del cielo se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Queremos experimentar ese regocijo, Señor. Ver personas transformadas. Hemos visto entre nosotros a muchos llamados, Señor.
Hemos visto a muchos que responden el mensaje de una forma externa y luego se van, pero también hemos visto a muchos que tú trajiste por distintas circunstancias y se quedaron, Señor. Y hubo un cambio en sus vidas. Y vimos que efectivamente los habías llamado. Padre, queremos sabernos útiles en tus manos. Concédenos la enorme dicha de ver tu poder. Que nuestras vidas sean un buen ejemplo, Señor, y no tropezadero. Pero enséñanos a ver y entender que es tu palabra predicada la que lleva tu poder, Señor, y no nosotros. Que ninguno de nosotros se jacte de una vida santa y que piense que por eso lo usa Dios. No, Señor. Tú usas cualquier cosa que te plazca. Tu poder no depende de nosotros, Padre. Y sabiendo lo pecadores que somos, a pesar de que sabemos lo bueno, no lo hacemos. Por eso te pedimos como misericordia y gracia de parte de ti, que nos uses para llevar la salvación a los que has llamado, según tu soberano propósito, Señor. Queremos ver este lugar lleno de personas que fueron transformadas por ti. Personas que las trajiste, Señor, porque las llamaste. Personas que interpreten correctamente su experiencia a la luz de la Escritura. Concédenos, Padre, nunca poner nuestra experiencia por encima de tu palabra. Al contrario, instrúyenos, Padre, para que siempre pongamos nuestra experiencia como subordinada a tu palabra. Que tu luz siempre nos ilumine, Señor, para nuestros caminos y para que podamos instruir a los que vienen en el camino correcto. Pero sobre todo, gracias, porque por gracia nos llamaste, porque nos habías elegido y predestinado, Señor. Nos justificaste y como dijo el apóstol Pedro, tú tienes poder para hacernos firmes, para que seamos estables y fuertes, Señor. Todo para gloria de tu nombre. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para dedicarnos a responder preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono. No importa si vienes por primera vez, ¿verdad? No se requiere antigüedad. No te vayas con dudas. No hay preguntas tontas. Estoy haciendo un resumen de todo lo que me han dicho de por qué no preguntan. No hay preguntas tontas. Acá hay una mano levantada. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Puedo decir con toda claridad, ¿verdad? Y sin sentir vergüenza, ¿verdad? Sino por el contrario, vivir con alegría, ¿verdad? De que por décadas pues había estado creyendo yo muchas cosas, muchas mentiras, ¿verdad? Porque, bueno, para iniciar, la primera vez que conocí la Biblia, conocí la palabra de Dios, fue en una iglesia pentecostés. Y luego de ahí estuve años, ahí estando en esa creencia, conocí a mi esposa y ella acudió conmigo a la iglesia pentecostés y luego después, posteriormente, en la iglesia bautista y creíamos, o al menos yo creía, ¿verdad?, que o cuando yo hablaba del Evangelio, creí que lo estaba haciendo bien, ¿verdad? Aunque conocía el texto de Gálatas, ¿verdad?, cuando Pablo exhorta a los Gálatas de que habían aceptado otro evangelio, ¿verdad? No que haya otro evangelio, sino que estaba adulterado, ¿verdad? Pues yo con alegría, ¿verdad? Puedo decir, hermanos, que Dios a través del Espíritu Santo me ha hablado y me ha dado más conocimiento y pues a la vez al tener más conocimiento, más responsabilidad adquiere uno, ¿verdad? Pero me da alegría, no me da tristeza, ¿verdad?, de haber vivido en décadas con toda esa ignorancia, ¿verdad? Porque pues gracias a Martín Lutero, ¿verdad? Ahora sí que por siglos la Iglesia Católica
estuvo en oscuridad, en oscurantismo a mucha gente, ¿verdad? Que vivió en la oscuridad total. Y gracias a Martín Lutero, ¿verdad? Él trae todas estas enseñanzas que parecen perlas preciosas escondidas, ¿verdad? Que están a la vista, pero que no las habíamos descubierto. Y pues yo le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Y a través de estos mensajes, de estas predicaciones, he adquirido mucho conocimiento, más conocimiento, ¿verdad? Y quiero expresar, ¿verdad? Que creía que conocía, pero me doy cuenta que por décadas, aún estando en la iglesia bautista, practicaba o se practicaba, ¿verdad? Creíamos que estábamos haciendo o hablando o predicando un evangelio, correcto, y pues no era así, ¿verdad? Ahora, mencionaste Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, entraré a él. Yo quisiera saber, porque en el mundo pentecostés y bautista se interpreta de esa manera, como usted le explicó, hermano Hernán, ¿verdad? De que Dios viene y toca la puerta, ¿verdad? Y a ver si uno acepta, ¿verdad? Y le da entrada a Dios, ¿verdad? Pero quisiera una vez más, hermano, que nos explicara ese texto y a qué se refiere la interpretación de ese versículo en particular. Bueno, ahí el texto dice que es a la iglesia la Odisea. Y esas no son palabras de Dios a los incrédulos, sino a los que se congregan como la iglesia de Cristo. Entonces, esa es una invitación a una comunión más íntima y cercana con los hijos, no con los incrédulos. El problema es que si aíslan ese pasaje, consideran que se le está hablando al incrédulo y que es la invitación del Evangelio, pero en ninguna parte del Evangelio fue predicado de esa forma. Nunca fue una invitación, siempre ha sido un mandato. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Entonces, si hablamos de la iglesia en ese sentido, la paciencia de Dios para con ellos, una iglesia con muchísimos errores y muchísimas desviaciones, Dios los está invitando a una relación personal. ¿Me explico? Entonces, no es el nuevo nacimiento lo que se está ofreciendo ahí. Habla de la oportunidad de venir a tener una relación cercana con Jesús. Como cuando el apóstol Pablo reprende a los corintios tenían problemas muy graves. Y aún así Pablo no los descarta como personas elegidas por Dios, sino que hace una seria exhortación a que vivan en santidad. Es el mismo tipo de exhortación que encontramos en las distintas iglesias de Apocalipsis, muy particularmente en la de la Odisea. Entonces, sería imposible que Dios te diga vamos a cenar juntos, como dice Apocalipsis 3:20, si son enemigos. La Biblia es clara que si el hombre no ha nacido de nuevo, es enemigo de Dios. Por eso es que Apocalipsis 3:20 no puede hacer referencia a los incrédulos, sino a los que Dios ha llamado. Y dentro de la advertencia se considera siempre que el trigo y la cizaña crecen juntos. Así que la advertencia siempre tiene dos sentidos. A los hijos, exhortación. A las cabras locas, a los que están ahí pero son cizaña, es evidencia en su contra de que fueron advertidos y que cuando juzguen no van a tener excusa. Gracias. Entonces es una interpretación es aislada, ¿verdad? Es como creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Fuera de contexto. Lo toman como personal, ¿verdad? Como que se puede aplicar a cada persona en particular. Uh-huh. Es como la segunda o tercera vez que explicas este texto, ¿verdad? Y quise traerlo una vez más, ¿verdad? Pues para volver a refrescar todos esos conocimientos, porque aunque me da pena, ¿verdad? Pero me da alegría, ¿verdad? De poder comprender todos estos textos que yo antes los malinterpretaba y los mal aplicaba. Porque quiero decirles una cosa, hermanos, que a veces yo me sentía mal en lo personal, porque decía, caray,
me siento un inútil, yo no predico el evangelio, no soy una persona importante, no soy un gran predicador, como decías en una de tus predicaciones, Hernán. No tengo un testimonio matón, ¿verdad? Así me sentía yo, ¿verdad? No tengo una predicación atractiva para en mi creencia, ¿verdad? Para convencer a la gente, porque eso es lo que el pueblo pentecostés o el pueblo bautista cree que va a convencer a la gente. O sea, se toman personalmente ese trabajo cuando es el Espíritu Santo el que debe hacer el trabajo, ¿verdad? Y por lo mismo vuelvo a repetir, no me da vergüenza sino alegría, ¿verdad? De poder bien interpretar todos estos versículos que antes, ¿verdad? Y por lo mismo quiero decirles una cosa, que también me da gusto que yo no fui un gran predicador, ni anduve predicando el evangelio, ni nunca prediqué a multitudes o a decenas de personas, porque si no hubiera predicado un evangelio adulterado, o me hubiera convertido, como dice la palabra de Dios, en anatema, en maldito. Gracias, hermanos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Ya, no te vi. Pastor, todo el periodo antes de el entendimiento que tenemos ahorita, muchos estuvimos en iglesias, algunos por muchísimos años, otros, ¿verdad? Todo ese periodo, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Ya éramos nacidos de nuevo o todavía no? Okay. Pues hay dos casos y ya cada uno debe juzgar el suyo propio. Pero hay muchas personas que aceptan estar en una iglesia y se congregan sin experimentar el nuevo nacimiento. De hecho, nunca les enseñaron lo que eso era. Y hasta que pasan los años y viene el entendimiento, es cuando nacieron de nuevo. Pero el otro caso es que personas que efectivamente nacieron de nuevo, pero como toda la doctrina que se les enseñó era equivocada, no podían dar fruto. Tenían el Espíritu Santo, empezaban a avanzar, había cambio y fruto en sus vidas, pero conforme pasaba el tiempo, la falsa doctrina que recibieron los llevó constantemente a errores. Ya habían nacido de nuevo, pero no tenían suficiente entendimiento. Yo creo que ese es el caso que Pablo menciona, o no es Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, dice que debiendo ser ya maestros, aún son como niños. No los descarta como personas que no nacieron de nuevo, sino con un serio problema de madurez y de conocimiento. Yo creo que ahí está el otro caso. Personas que estaban con sus mentes atrofiadas, que creo yo es un caso que me pasó, y no podía avanzar ni hacer nada porque no tenía ni el conocimiento ni el entendimiento para hacerlo. Cuando Dios te revela, empiezas a avanzar en madurez y en santidad, pero había un nuevo nacimiento. Pero también he conocido casos donde claramente no había un nuevo nacimiento hasta el momento en que comprendieron. Gracias. ¿Alguien más? Había otra mano acá, ¿verdad? Sí, buenas noches, pastor. La gracia que es irresistible para aquellos a quienes Dios se ha propuesto, elegido y predestinado para salvar, según estoy entendiendo, pastor, se manifiesta en el momento en que el Espíritu Santo convence de pecado, hay una respuesta al mensaje, hay una respuesta al Evangelio y la gente comienza a buscar o a seguir a Jesús, ¿verdad? La pregunta es esta, pastor. Esa parte la entiendo, pero en los tiempos de Jesús y en los tiempos actuales puedo ver que hay gente que busca a Jesús, que hay gente que sigue a Jesús. La pregunta es, pastor, el que haya gente que busque a Jesús y que siga a Jesús, aún anduvieron con él algunos, no necesariamente es una señal o una evidencia de que haya operado esa gracia irresistible para ser salvos. No sé si me explico.
como Sí. cuando les dijo, ustedes me siguen por el pan porque les di de comer y se fueron, ¿verdad? Y vemos muchos ejemplos, o como ahorita tú mencionaste los ejemplos, que hay gente que busca a Jesús y no necesariamente porque estén convencidos de pecado, porque el Espíritu Santo haya hecho la obra en ellos. Entonces, tratando de clarificar la pregunta, pastor, o sea, quiero entender lo que nos explicaste de la gracia irresistible, pero no quiere decir que todo el que busca o sigue a Jesús lo esté haciendo porque está operando la gracia irresistible que por lógica hemos aprendido es para salvación. O sea, no todo el que busca o sigue a Jesús tenemos esa certeza de que va a ser salvo. Y en una clase anterior, pastor, nos explicaste de que cómo iba a poder alguien responder al mensaje de Jesús, decirle que sí a Dios, por así decirlo, si no ha nacido de nuevo. Y ahorita mencionaste que eso venía después en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Desde aquella vez que nos explicaste el dibujo del orden de la salvación, yo me quedé con esa duda, pastor, de cómo vas a responder eficientemente por así decirlo, eficientemente al llamado si no has nacido de nuevo, porque también te entendí que mencionaste eso en una ocasión, dijiste, ¿puede el hombre responderle a Dios si no ha nacido de nuevo? Y ahorita parecía, bueno, no parece, entendí otra cosa, entonces, si me lo puedes explicar mejor eso, pastor, y nomás el primer comentario es si es así, ¿verdad?, de que no todo el que busca o sigue a Jesús es porque esté operando la gracia irresistible, y cómo opera ese nuevo nacimiento después de que ya alguien respondió a Cristo. Bueno, para explicarlo, cuando hablamos del llamado y luego la regeneración, vemos que es una serie de pasos que la Biblia enseña. Nosotros estamos limitados para ver realmente la motivación de una persona que busca a Dios, ¿verdad? Algunos pueden decir, sí, yo estoy dispuesto a decir que me arrepiento y lo que sea con tal de que Dios me sane o que me dé lo que pido. Pero esa motivación interna queda oculta para nosotros, ¿verdad? A nuestra vista puede ser que este hombre o mujer genuinamente está siendo traído por Dios. Por eso no nada más tenemos ese criterio, ¿verdad? Nosotros podemos ser engañados, pero Dios no. La forma en la que nos damos cuenta si alguien fue efectivamente llamado por Dios es por la consecuencia que viene después de ese llamado. Porque si Dios lo llamó, lo va a regenerar. No puede ser que Dios lo esté llamando sin regenerarlo. Entonces, cuando nosotros analizamos el pasaje, decimos, bueno, ¿fue predestinado? No tenemos forma de saberlo, ¿verdad? ¿Es llamado? Parece que sí, pero no es suficiente. Tenemos que ver la regeneración. Ahí es donde ya empiezas a determinar si alguien realmente es cristiano o no, si estaba buscando a Dios o no. Pero en el simple hecho de llamarlo, no hay una regeneración todavía. Por eso cuando yo menciono, que es la segunda parte de lo que preguntas, ¿cómo es que una persona puede responder favorablemente? Aquí yo preguntaría primero, ¿qué es lo que demanda el Evangelio? Arrepentimiento. Para que alguien responda favorablemente implica que se arrepiente. ¿Quién puede arrepentirse? Esa es mi pregunta. Nadie, a menos que nazca de nuevo. Entonces, para que alguien se arrepiente de sus pecados en obediencia a la orden de Dios, tiene que haber un nuevo nacimiento. Pero lo que Dios usó para traerlo, que puede ser circunstancias o distintas situaciones, hasta que alguien claramente le comunica el Evangelio y dice que sí, y realmente se arrepiente es porque hubo una regeneración. Entonces, en el llamado es simplemente el proceso en el que la persona es llevada a Cristo, que en el caso de Lidia, por ejemplo, que ella estaba sentado vendiendo telas de púrpura y escucha el mensaje de Pablo y le cambia el entendimiento para que reaccione. ¿Cómo fue llamada? Ella no estuvo buscando a Dios, ¿no? Sin embargo, para poder responder al mensaje hubo algo que la llevó a comprenderlo. Entonces, el hecho, su rutina diaria de sentarse ahí y que un día específico Pablo haya estado justo en ese lugar donde Lidia lo iba a escuchar, es la forma en la que Dios acomodó las cosas para que ella fuera llamada. Entonces, no siempre, como en el caso de Saulo, no siempre el individuo está en una búsqueda de Dios, en el sentido de que él se mueve activamente. Pero va a haber un periodo en el que Dios, cuando le revela a Jesús, el apóstol Pablo tuvo que preguntar, ¿quién eres, Señor? Y hubo un interés en investigar quién es. Soy Jesús, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí fue muy rápido el proceso en Pablo, ¿verdad? Por eso cuando hablamos en el Ordo Salutis, el llamado es algo que es cronológico, puede requerir tiempo, pero en algunos puede tardar mucho tiempo, en otros puede ser muy breve ese momento, ¿verdad? Puede haber sido simplemente de que te enteras que alguien dice, oye, soy cristiano, eres cristiano, y ahí te surge el interés. Oye, yo quisiera que me explicaras algo, y te predican el Evangelio, y en ese momento
Dios te concede ser regenerado, el breve periodo en el que fuiste interesado en conocer más fue lo que Dios usó. Entonces allí no hay una forma de determinar cuánto tiempo debe de pasar para poder identificar si una persona es llamada. Es simplemente la explicación del proceso de cómo un hombre o mujer depravada se le vuelve interesante o se vuelve entendible el mensaje o busca el mensaje antes de que sea regenerado. Es más una explicación de cómo Dios transforma al hombre, qué hizo antes de que fuese transformado, más que una etapa que tienes que buscar en todos, ¿verdad? Hay gente que muchas veces simplemente leyendo la Biblia él solo fue regenerado. ¿Me explico? ¿Alguien más? Ah, ya se acabó el tiempo. Si hay una pregunta al final se pueden acercar con confianza. Es todo, pues. ¿Hay avisos?